Mi mejor amiga me llamaba su hermana del alma, hasta que descubrí que guardaba un grupo secreto para burlarse de mí. Desde que tenía memoria, Alejandra y yo habíamos sido inseparables. Íbamos a la misma primaria, la misma secundaria, las mismas pijamadas, los mismos novios de verano que nunca duraban más de una semana. Ella era la extrovertida, yo la tranquila, pero nos complementábamos. Éramos, como ella decía siempre, hermanas sin la parte de compartir la sangre. Mis papás la querían como a una hija. Los suyos me trataban como si fuera parte de la familia. Durante años me convencí de que esa amistad era lo único seguro en mi vida. Que, aunque todo lo demás cambiara, aunque los novios vinieran y se fueran, aunque la universidad nos alejara un poco, ella siempre iba a estar ahí. Pero estaba equivocada. Todo empezó de forma muy tonta, como suelen empezar las traiciones. Un viernes cualquiera. Quedamos en vernos en su casa para ver películas. Cuando llegué, Ale no estaba. Me abrió la puerta su hermano, me dijo que ella se había ido con las chicas a cenar. Me extrañó, no porque no saliera sin mí, obvio, cada quien tenía su vida, sino porque habíamos quedado. Le mandé un mensaje. ¿Dónde estás? No contestó. Esa noche me quedé pensando, ¿quiénes eran las chicas? Nunca me había hablado de un grupo nuevo. Siempre habíamos sido ella, yo y alguna que otra amiga intermitente que nunca duraba. El sábado me escribió como si nada. Sorry, se me cruzó una cena. ¿Vienes mañana? Yo le dije que sí. Fingí que no pasaba nada, pero dentro de mí algo se encendió. El domingo, en su casa, mientras ella estaba en la cocina preparando palomitas, su celular vibró en la mesa. No soy de revisar celulares ajenos, pero la pantalla se encendió y vi una notificación de WhatsApp. Amigas reales. Y el último mensaje decía, ¿ya vieron la foto que subió al gym? Parece abuelita con leggings. Mi corazón se paró. Abrí la conversación. No me enorgullezco, pero lo hice. Ahí estaba, un grupo con 5 chicas que conocía de vista, todas del trabajo de Ale. Y en medio de los mensajes, ella, mi hermana del alma, riéndose de mí, compartiendo mis historias de Instagram para que todas opinaran, burlándose de mi ropa, de mi manera de hablar, incluso de mi risa. Es que a veces me da pena salir con ella, parece mi tía. Eso lo había escrito ella. Ella. No lloré en ese momento. Sentí algo peor. Vacío. Como si los últimos 20 años se hubieran borrado de golpe. Como si hubiera estado abrazando una ilusión todo ese tiempo. Cerré el celular y lo dejé donde estaba. Fingí que nada pasaba. Comimos palomitas. Vimos la película. Hasta nos reímos. Pero yo ya no era la misma. Las semanas siguientes empecé a observar. Me di cuenta de que siempre había señales, solo que yo no las quería ver. Como cuando me cancelaba a último minuto y después veía fotos de ella con otras amigas. Como cuando en las fiestas hacía chistes a mi costa y yo me reía por nervios. Como cuando se quedaba con ropa que le prestaba y nunca me la devolvía, pero si yo le pedía algo, hacía un escándalo. Me prometí que no iba a enfrentarla a gritos. No, yo quería que se viera en el espejo, que todos vieran quién era en realidad. Un día, estábamos en una cafetería y me pidió que le prestara mi laptop para mandar un correo rápido. Lo hizo, se levantó al baño y dejó todo abierto. No lo busqué, pero ahí estaba. Su WhatsApp web todavía conectado. El grupo en la pantalla. Respiré hondo. Y descargué todo. Capturas, conversaciones, audios. Semanas enteras de burlas, de risas a mis espaldas, de planes para excluirme. Todo. No dije nada. Esperé. La oportunidad llegó en su cumpleaños. Hizo una fiesta grande, en un salón, con toda la familia, compañeros del trabajo, amigos de la universidad. En medio del brindis, Ale levantó su copa y dijo, «Quiero agradecer a todos por estar aquí, y sobre todo a mi mejor amiga, mi hermana de la vida, que siempre está para mí», y me señaló. Todos aplaudieron. Yo sonreí, y entonces, con voz tranquila, saqué mi celular y dije, «Hablando de estar siempre, ¿quieren ver cómo está para mí en el grupo que se llama Amigas Reales?» El silencio fue inmediato. Proyecté en la pantalla del salón las capturas que tenía guardadas. Una tras otra, sus mensajes, sus risas, sus burlas. La gente tragaba saliva. Su mamá me miró con los ojos abiertos como platos. Ella intentó quitarme el celular, pero ya era tarde. No grité, no la insulté. Solo la dejé frente a su propio espejo. Y ese reflejo, roto, ya no había manera de maquillarlo. Salí del salón en silencio, con la cabeza en alto. Porque entendí que a veces las traiciones no se vengan con odio, se vengan con la verdad. Salí de aquel salón con la cabeza en alto, pero las piernas me temblaban como si acabara de correr un maratón. Afuera, en la calle, todavía podía escuchar el eco del silencio que había dejado atrás. Ni siquiera los mariachis que esperaban en la esquina para tocar en otra fiesta
rompían la tensión que llevaba en el pecho. Respiré hondo, pero ese aire me supo amargo. Cuando llegué a mi departamento en la Ciudad de México, me dejé caer en el sillón y encendí el celular. Notificaciones por todos lados. Mensajes de mis primas, de una tía, incluso de un ex compañero de la universidad que había estado en la fiesta. Todos preguntaban lo mismo. ¿Es verdad lo del grupo? No lo puedo creer. Yo no respondí. No tenía ganas de dar explicaciones. Solo quería dormir. Pero el sueño nunca llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Alejandra cuando proyecté esas capturas. Primero sorpresa, luego rabia y después miedo. Esa imagen me perseguía como una sombra. Al día siguiente sonó mi celular temprano. Era mi mamá. ¿Qué hiciste, hija?, me dijo sin siquiera saludar. Me habló la mamá de Alejandra llorando, diciendo que la humillaste frente a todos. Me quedé callada unos segundos. ¿Y no te contó por qué lo hice?, respondí con la voz firme. Dice que todo fue un malentendido, que sacaste cosas de contexto. Solté una carcajada amarga. ¿De contexto? Mamá, ¿cómo se saca de contexto que tu mejor amiga diga que le da pena salir contigo porque pareces su tía? Hubo silencio al otro lado. Al final, mi mamá solo suspiró. No sé qué pensar. Solo espero que no te arrepientas de haber hecho eso tan público. Colgué con un nudo en la garganta. No porque dudara de lo que hice, sino porque sentía que hasta en mi propia familia iban a cuestionar si había ido demasiado lejos. Durante la semana, noté algo raro. Mis mensajes en el grupo de la familia recibían menos respuestas de lo normal. Mis compañeras del gimnasio, con quienes siempre platicaba, me miraban con cara de incomodidad. Incluso en el trabajo, un par de colegas me preguntaron, con tono morboso, «Oye, ¿tú eres la que quemó a su amiga en plena fiesta?». Me volví un espectáculo. Y aunque al principio eso me dolió, pronto me di cuenta de algo. La gente estaba más impactada por el cómo lo hice, que por lo que Alejandra realmente había hecho. Ella empezó a aprovecharlo. Un viernes por la tarde, recibí un mensaje inesperado de ella. «Tenemos que hablar». Le respondí con un seco, «No hay nada que hablar». Pero no pasaron ni 20 minutos cuando la vi en la puerta de mi trabajo. Venía con los ojos rojos de tanto llorar, pero aún así con ese aire altanero que nunca perdía. «No sabes lo que me hiciste», me dijo apenas me acerqué. «Arruinaste mi cumpleaños. Arruinaste mi imagen en el trabajo. Arruinaste mi vida. Yo no arruiné nada, Ale. Tú sola lo hiciste cuando decidiste reírte de mí en ese grupo. Era solo un juego». Alzaba la voz, atrayendo miradas de mis compañeros. «Todas lo hacen. Nos reímos entre amigas. ¿Y tenías que exponerme así?». La miré con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Un juego? ¿20 años de amistad convertidos en un chiste cruel? Yo no jugué contigo, Alejandra. Nunca. Ella se quedó callada por unos segundos, y en ese silencio vi la verdad. No estaba arrepentida. Solo estaba herida en su orgullo. No le dolía haberme traicionado. Le dolía haber quedado al descubierto. Cuando se fue, uno de mis colegas se acercó y me dijo en voz baja, «Ten cuidado. Gente así no se queda tranquila». Y tenía razón. Esa misma noche, revisando Instagram, vi algo que me encendió la sangre. Alejandra había subido una foto con varias de nuestras amigas en común, sonriendo, brindando, con la frase, «Las verdaderas amigas nunca te traicionan». La indirecta era clara. Y lo peor, varias personas comentaron con emojis de corazones y frases de apoyo, como si yo fuera la villana de la historia. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos temblando de coraje. Podía responder. Podía gritar. Podía publicar las conversaciones completas para que nadie dudara. Pero no lo hice. Cerré la app y me quedé en silencio, porque entendí que esto apenas estaba empezando, y que Alejandra, herida y expuesta, no iba a detenerse. Y no me equivoqué. Una semana después, mi prima me llamó para contarme algo que me dejó helada. «Oye, Alejandra anda diciendo que lo del grupo fue porque siempre estuviste celosa de ella, que en realidad tú la envidiabas y que inventaste cosas para destruirla». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Alejandra no solo estaba defendiendo lo indefendible, ahora estaba reescribiendo la historia. Y lo hacía bien, porque había gente dispuesta a creerla. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en una sola pregunta que me retumbaba como tambor en la cabeza. ¿Hasta dónde iba a llegar Alejandra para salvar su imagen? La primera semana después de la fiesta fue como caminar sobre vidrio molido. Cada paso parecía insignificante, pero si me descuidaba, me cortaba. Me fui dando cuenta de que la gente no estaba hablando de lo que Alejandra me había hecho, sino de cómo yo la había exhibido. Era más fácil juzgar el método que mirar la herida. El domingo me escribió Mariana, una amiga en común de la universidad. «Oye, ¿podemos vernos?». Solo para aclarar, neta, siento que todo se salió de control. Le dije que sí. Quedamos en Coyoacán, en un café de esos que huelen a pan dulce recién horneado, y donde siempre hay parejas peleándose bajito.
Llegué antes. Me senté junto a la ventana, pedí un café de olla y traté de no mirar el celular. A los 10 minutos entró Mariana, y detrás de ella, Alejandra. Venía acompañada de 2 de sus compañeras del trabajo, Paola y Sandra. Las reconocí de las fotos del grupo. El corazón se me fue a los pies, pero no me moví. Ale me sonrió con esa cara de «no pasa nada» que siempre usaba cuando sí pasaba todo. «Gracias por venir», dijo Mariana, acomodándose el cabello como si hubiera algo que peinar en medio del incendio. «Yo también te agradezco que estés abierta a hablar», remató Alejandra suave, como si su voz pudiera barnizar el daño. No contesté. Tomé mi taza y esperé. «A ver», empezó Mariana. «Nadie quiere pelear. Solo entender. Lo que pasó fue muy fuerte», dijo Paola. «En el trabajo de Ale todos se enteraron. Yo tuve que hablar con recursos humanos para explicarles que fue una broma mal entendida», intervino Ale, con cara de víctima profesional. «¿Tú sabes lo que es que te vean como una mala persona por un chiste?» La miré. «¿Un chiste?», repetí. «Me da pena salir con ella, parece mi tía». ¿Ese chiste? ¿O el de «se cree interesante y ni ropa bonita tiene»? Vi a Sandra bajar la mirada. Alejandra apretó los labios. «Era humor interno. Entre nosotras», dijo al fin. «Tú siempre fuiste muy sensible, y te lo dije 1000 veces. No confundas sensibilidad con respeto», respondí, tratando de mantener la voz seca, sin temblor. «Nadie te obligó a crear un grupo para reírte de mí. Y no fuiste una vez. Fueron semanas». «A ver», saltó Paola. «Todas nos reímos de todas. También de Ale». ¿Así? Le clavé la mirada. «Enséñame dónde». Silencio. El tipo de silencio que no es vacío, sino confesión. Mariana carraspeó. «Creo que lo que Ale quiere decir es que quizás se les pasó la mano». «No, Mariana», la corté. «Lo que Ale quiere decir es que yo soy la exagerada, la loca, la envidiosa, y que si me quejo, el problema soy yo». Alejandra me miró, como quien examina una grieta en la pared y calcula si aguanta el temblor. «Tú me expusiste frente a mi familia», dijo. «Me dejaste como la peor persona. ¿Te sientes mejor?» «No me siento mejor», le contesté. «Me siento despierta. Es diferente». Sandra, que había estado callada, murmuró. «No pensé que lo fueras a proyectar». «¿Y qué pensaste?», le pregunté. ¿Que yo iba a seguir prestándoles ropa y sonriendo mientras me llamaban la tía en las historias?» Ella se encogió de hombros. «Chiquita, chiquita». Paola la fulminó con los ojos. Ale soltó un suspiro largo, de esos que usan para cerrar discusiones sin cerrarlas. «Mira, si quieres te pido perdón», dijo, y su perdón sonó a plástico. «Perdón por el grupo, por las bromas». «Ya, fin. No quiero un perdón de utilería», le dije. «Quiero que entiendas por qué estás sola en esta mesa tratando de controlar el relato». «No estoy sola», contestó mirando a Paola y a Sandra. «Hay gente que sí entiende lo que es una amistad adulta, sin dramas». Solté una risa corta. Una amistad adulta no necesita testigos para humillar a nadie. Mariana pidió la cuenta con prisa, como si la cuenta pudiera pagarnos la salida. Antes de irnos, Ale se inclinó sobre la mesa, bajó la voz y remató. «La diferencia entre tú y yo es que yo sé manejar a la gente». «No lo dudes», le respondí. «Lo has hecho toda la vida». Salimos del café. En la banqueta, entre el ruido de los camiones y un organillero desafinado, Alejandra se acercó a mi oído. «Si no dejas de hablar de esto, vas a quedarte sin nadie. Nadie aguanta a alguien que hace escándalos». «Ya me quedé sin ti», le dije. Y con eso fue suficiente. Se fue con sus 2 sombras. Mariana me abrazó, tibia, incómoda. «Perdón», intenté ayudar. «Lo sé», le dije, «pero no se puede apagar gasolina con cerillos». Esa tarde, Ale subió una historia con un quote rosita. «Rodéate de gente que te sume, no de quien te reste». Etiquetó a Paola y a Sandra con corazones. No puso mi nombre. No hacía falta. Varias de nuestras conocidas reaccionaron con aplausos digitales. «Eres luz. Te mereces lo mejor. La vida acomoda a la gente». Palabras huecas con moño. Esa noche me marcó mi tía Nora. «Mira, yo no me meto, pero tu mamá está triste. Dice que esto se te salió de las manos. ¿No crees que, no sé, podrías pedir una disculpa pública por cómo lo hiciste?» Me quedé callada hasta que escuché mi propia respiración. «Tía, ¿y la disculpa de ella por años de burlas?» «Ya sabes cómo es la gente», respondió. «Se les pasa. No hay que hacer tanto drama». «El drama no lo hice yo, tía. Yo nada más prendí la luz. Colgué y fui al gimnasio, a sudar la rabia». Mientras saltaba la cuerda, escuché a 2 chicas susurrar cerca. Una de ellas, la recuerdo de ver su cara en el grupo Amigas Reales, dijo: «Pues si era su amiga, ¿por qué no lo habló en privado?» Respiré hondo.
Terminé la rutina en silencio. De regreso, entré a un Oxxo, compré agua y en la fila, el cajero me reconoció de la fiesta. Había sido mesero en el salón. Oiga, estuvo fuerte, dijo casi admirado, casi asustado. Nunca había visto algo así. Yo tampoco, le respondí. O tal vez sí, pero no quería verlo. Esa semana me propuse una regla: no responder a provocaciones públicas. Ni historias, ni indirectas, ni memes. Si el mundo quería espectáculo, yo ya había dado demasiado. Lo que sí hice fue cuidar mis espacios. Eliminé a los conocidos que celebraban la doble moral, dejé de seguir a quienes repetían frases enlatadas, y por primera vez en años abrí una libreta y empecé a escribir lo que sí quería recordar. No mi dolor, sino mis límites. El jueves, cuando salía del trabajo, vi un mensaje en WhatsApp. Era de Sandra. No un número desconocido, no un perfil falso. Sandra, ¿podemos vernos? Necesito decirte algo. No todo lo que viste era lo peor. Hay cosas que tú no has leído. Me quedé paralizada en la banqueta, viendo el tráfico de insurgentes como si fuera un río que se hubiera salido del cauce. Mis dedos dudaron un segundo sobre el teclado. ¿Qué cosas? Pregunté. Pasaron 2 minutos. 3, 5. No quiero escribirlo. Prefiero decírtelo de frente. Si puedes, mañana en la Roma. Te invito a un café. Guardé el celular. Sentí otra vez el vidrio molido bajo los pies. Por un instante pensé en no ir, en protegerme, en dejar que el tiempo lo oxidara todo. Pero luego me vi en el reflejo de la vitrina de una librería. Ojos cansados. Sí, pero ya no asustados. Y supe que no había vuelta atrás. Porque si algo me enseñó la verdad es que una vez que prendes la luz, no puedes volver a dormir en la oscuridad. Al día siguiente llegué antes de la hora acordada. Era un café pequeño en la Roma, con mesas de madera gastada y luces amarillentas que parecían colgar de recuerdos antiguos. Me senté en la esquina, pedí un té y traté de convencerme de que no estaba nerviosa, pero mis dedos no dejaban de golpear la mesa, como si marcaran un reloj invisible. A los 15 minutos apareció Sandra. Venía con una chamarra de mezclilla y el cabello recogido, los ojos rojos como si hubiera llorado o no hubiera dormido en toda la noche. Me saludó con un gesto mínimo y se sentó frente a mí. «Gracias por venir», dijo, casi en susurro. «Fuiste tú quien me pidió hablar», le contesté cruzando los brazos. «Así que dime, ¿qué es eso que no he visto?» Sandra bajó la mirada, como si las grietas de la mesa fueran más fáciles de enfrentar que mis ojos. Yo no me siento bien con lo que pasó. Al principio me parecía un juego, sí, pero después Alejandra empezó a usar el grupo para algo más. Se mordió el labio. Yo esperé. No era solo burlarse de ti, era, ¿cómo decirlo? Una forma de hacernos sentir que si no seguíamos sus bromas, nos iba a sacar también. Nos manipulaba. Y no te lo digo para que me perdones. Te lo digo porque yo también terminé atrapada. Me incliné hacia adelante. ¿Qué quieres decir con atrapada? Sandra respiró hondo. Hay conversaciones que no alcanzaste a ver porque fueron borradas. Pero yo las guardé. Screenshots. Ella no solo hablaba mal de ti, también de las demás. Incluso de su propia familia. Nos ponía unas contra otras, como si disfrutara vernos desconfiar entre nosotras. Se sacó el celular del bolsillo y empezó a buscar. Cuando me mostró la pantalla, sentí que el corazón me daba un vuelco. Ahí estaba Alejandra, escribiendo con su tono inconfundible. A veces pienso que Sandra es tan ingenua que me sirve de tapadera. Mientras ella me defiende, yo puedo hacer lo que quiera. Y en otro mensaje, Paola se cree la jefa, pero todas sabemos que sin mí no la invitarían a nada. Tragué saliva. La traición ya no era solo mía, era un patrón. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, todavía desconfiada. Porque estoy cansada. Y porque sé que tarde o temprano Ale va a volverse contra mí también. Yo la vi manipular a gente en el trabajo, hacer que despidieran a una compañera solo por no seguirle el juego. No quiero que me pase lo mismo. Me quedé en silencio, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con algo nuevo, compasión. Sandra estaba atrapada en una telaraña que yo conocía muy bien. «Mira, no sé qué hacer con todo esto», me dijo, temblando un poco. «Pero quería que supieras que no estás loca, que no exageraste». «Ya lo sabía», le respondí con calma. «Pero escucharlo de alguien más es diferente». Nos quedamos calladas, oyendo el murmullo del café. En una mesa cercana, un par de jóvenes discutían por un celular, y de fondo sonaba un bolero viejo que hablaba de traiciones. Parecía una ironía cruel. Sandra me miró de pronto, con los ojos húmedos. «Ella va a intentar hundirte. Ya empezó a decir que estás obsesionada con ella, que no tienes vida propia. Y créeme, hay gente que le cree». La rabia me golpeó otra vez en el estómago. «¿Obsesionada?», me reí con amargura. Qué fácil es llamar obsesión a pedir respeto.
Sandra bajó la voz aún más. No subestimes hasta dónde puede llegar. Ale no soporta perder. Y tú la hiciste perder frente a todos. Terminamos el café sin decir mucho más. Al despedirnos, me entregó una carpeta en una USB. Aquí están las capturas. Haz lo que quieras con ellas. Yo ya no puedo con esta carga. Me quedé con ese pequeño objeto en la mano, como si pesara 1 tonelada. Al llegar a casa lo conecté a mi laptop. Las conversaciones se desplegaron frente a mí como un espejo roto. No solo hablaba de mí, sino de todos. Amigas, colegas, familiares. Alejandra no tenía lealtades, solo un escenario donde ser la protagonista cruel. Cerré la computadora y me quedé mirando la oscuridad de mi cuarto. No sabía si usar esa información o guardarla. Una parte de mí quería gritarle al mundo quién era ella en realidad. Otra parte solo quería desaparecer de su órbita para siempre. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. ¿De verdad crees que la gente te va a querer más ahora? Piénsalo bien. Me quedé helada. No decía el nombre de Alejandra, pero reconocí su estilo. Y entendí que esto ya no era solo una pelea por orgullo. Era una guerra silenciosa en la que cada movimiento contaba. Apagué el celular y me prometí algo. Si ella quería jugar sucio, yo no iba a caer en su terreno. Pero tampoco iba a quedarme cruzada de brazos. Lo que no sabía era que la siguiente jugada no vendría de ella, sino de alguien mucho más cercano. Los días siguientes fueron como caminar en un campo minado. Cualquier paso en falso podía detonar un rumor nuevo, una mirada torcida, un comentario disfrazado de chiste. La ciudad entera parecía conspirar para recordarme que ya nada era como antes. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, me encontré con Paola en un parque de la Colonia del Valle. Estaba sentada en una banca, con un café en la mano y el celular en la otra. Cuando me vio, levantó la ceja como si me hubiera estado esperando. «Vaya, la famosa», me dijo sin rodeos. «¿Contenta con tu show?» Me detuve frente a ella, cansada ya de rodeos. «¿De qué hablas ahora?» «De que arruinaste la amistad más envidiada de todas». Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa venenosa. «Todas queríamos una amiga como tú y Ale. Y ahora mírate. Sola». La rabia me recorrió el cuerpo, pero respiré profundo. «No estoy sola. Estoy libre. Es diferente». Paola soltó una risa seca. «Dices eso porque nadie te quiere cerca. ¿Sabes cuántas personas creen que fuiste cruel? ¿Que expusiste a Ale solo porque no soportas que sea más querida que tú?» Me crucé de brazos. «¿Y tú lo crees también?» «Yo sé que Ale no es un ángel», admitió con un gesto de cinismo, «pero al menos sabe moverse. Tú solo sabes hacer escándalos». Me quedé viéndola fijamente, y de pronto lo entendí. No era lealtad lo que la mantenía al lado de Alejandra, era conveniencia. Paola necesitaba esa luz falsa que Ale repartía a cambio de risas y complicidades. «Suerte con tu movimiento», le dije, y seguí caminando. Pero esas palabras me siguieron martillando la cabeza toda la noche. ¿De verdad la gente pensaba que todo había sido por envidia? ¿Que yo necesitaba destruir a Ale para existir? El fin de semana, en una reunión familiar, lo confirmé. Mi prima Fernanda, que nunca se callaba nada, me soltó en medio de la comida. «Es que te ves ardida, la neta. Como si siempre hubieras estado a la sombra de Ale». Me atraganté con el agua. «¿Qué dijiste?» «Pues sí, siempre la seguiste. Siempre fue la protagonista. Y ahora que la expusiste, parece más un berrinche que justicia». Nadie en la mesa dijo nada. Solo se escuchaba el ruido de los cubiertos. Mi mamá me miró de reojo, como pidiéndome que no hiciera un escándalo. Me levanté despacio, con el corazón latiendo a 1000. ¿Un berrinche? Fernanda, lo que yo hice fue mostrar la verdad. Si eso parece un berrinche, entonces qué fácil es ser verdugo disfrazado de víctima. Salí de la mesa sin mirar atrás. Pero en el fondo, esas palabras me calaban hondo. ¿Y si el relato de Alejandra estaba funcionando? El lunes siguiente, cuando llegué al trabajo, me encontré con la sorpresa de que mi jefe me pidió una plática en privado. Entré a su oficina y él me mostró la pantalla de su computadora. Era un correo anónimo con capturas de mis publicaciones viejas en redes sociales, comentarios irónicos que yo había hecho años atrás sobre compañeros, frases que ahora, sacadas de contexto, parecían ataques directos. «No sé quién mandó esto», me dijo él, incómodo. «Pero quiero que tengas cuidado. Ya sabes cómo son las cosas en la empresa». Me quedé helada. Reconocí de inmediato la jugada. Alejandra. Era su estilo, su forma de dar golpes bajos sin dejar huella directa. Esa noche, mientras caminaba sola por las calles iluminadas de la Roma Norte, mi celular vibró. Era Sandra otra vez. «Necesito verte, es urgente». Nos encontramos en el mismo café de la vez pasada. Ella llegó agitada, mirando hacia los lados como si la siguieran. «No sabes lo que Ale está planeando», me dijo apenas se sentó.
Está reuniendo a varias personas para armar una versión contra ti. Dice que va a demostrar que tú siempre fuiste la envidiosa, la que inventa historias. ¿Cómo lo va a demostrar? Pregunté con el estómago encogido. Tiene gente dispuesta a declarar cosas que no pasaron. Me quedé en silencio, sintiendo cómo el piso se abría bajo mis pies. Sandra tomó aire. Y no solo eso, me contó que quiere hablar con tu familia, que va a convencerlos de que tú siempre fuiste problemática, que nunca superaste vivir a su sombra. Me ardieron los ojos. Esa ya no era solo una guerra de amistades, era un ataque directo a mi historia, a mi identidad, a la forma en que mi propia familia me veía. Esa noche, de regreso a casa, me miré en el espejo y vi a alguien que ya no era la misma chica que había salido de la fiesta con la cabeza en alto. Ahora era una mujer que se enfrentaba a una campaña silenciosa para borrarla. Y supe que tenía que elegir. O quedarme callada y dejar que Alejandra reescribiera mi vida, o contraatacar con algo que no pudiera negar. Lo que no esperaba era que la oportunidad llegara de la persona más inesperada, su propio hermano. La llamada llegó un martes por la noche. Estaba en mi departamento, cenando una quesadilla frente al televisor apagado, cuando el celular vibró. El número me sonaba familiar, pero no lo tenía guardado. Contesté con cautela. «Hola, soy Daniel», dijo una voz masculina, el hermano de Alejandra. Se me heló la sangre. Nunca había tenido más que conversaciones superficiales con él, cuando iba a su casa y me abría la puerta o me ofrecía un vaso de agua. Siempre lo vi como el típico hermano menor que flotaba en segundo plano, invisible en las escenas donde Ale era protagonista. «¿Qué quieres?», pregunté con frialdad. «Hablar contigo y aclarar algo. No por ella, sino por mí». Hubo un silencio incómodo. Dudé unos segundos, pero terminé aceptando. Nos vimos al día siguiente en un parque de la Narvarte, en una banca oscura, lejos de la cancha de básquet, donde unos adolescentes jugaban. Daniel llegó con un café en la mano y se sentó a mi lado, sin rodeos. «Sé que mi hermana está diciendo muchas cosas sobre ti», empezó. «Que eres envidiosa, que siempre la quisiste hundir, pero no me lo creo». Lo miré desconfiada. «¿Y por qué me dices esto ahora? ¿Dónde estabas cuando yo me enteré de todo lo del grupo?» «Observando», respondió serio. «Y escuchando. Créeme, no soy de meterme en los dramas de Ale, pero hay algo que necesitas saber. Ella no empezó con esa forma de ser contigo. Lo ha hecho toda la vida». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Yo crecí viendo cómo trataba a sus amigas, cómo las usaba y luego las tiraba cuando ya no le servían. Contigo fue diferente solo porque tú nunca le diste la espalda. Eras su espejo perfecto, la amiga tranquila, leal, que siempre la hacía ver mejor. Pero ahora que ya no lo eres, ella va a intentar destruirte». Me quedé helada. Esa confesión no me sorprendía, pero escucharla de alguien tan cercano a Alejandra me confirmó lo que ya sospechaba. No era una rivalidad reciente, era un patrón que venía de años atrás. «¿Y qué esperas que haga con lo que me dices?», pregunté. «Lo que quieras, pero si quieres pruebas, yo las tengo». Me mostró su celular, fotos antiguas, capturas de conversaciones de Ale con otras amigas, incluso audios donde se burlaba de gente distinta con la misma frialdad con la que se había burlado de mí. «¿Por qué guardas todo esto?», le pregunté, entre sorprendida y desconfiada. Daniel bajó la mirada. «Porque es mi hermana, pero también es mi pesadilla. Nadie me cree cuando digo lo que hace. Siempre la pintan como la hija perfecta, la amiga ideal. Estoy cansado. Y si tú decidiste mostrar su verdadera cara, quiero ayudarte». Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que escuchaba. En su voz no había rencor disfrazado de conveniencia. Había cansancio real, dolor acumulado. «¿Por qué ahora?», insistí. «Porque sé lo que está planeando». Me lo dijo sin saber que yo la estaba escuchando. «Quiere hablar con tu mamá, con tus tías, con tus primos. Quiere convencerlos de que eres inestable, que todo lo inventaste porque no soportas verla brillar. Y si lo logra, no vas a tener a nadie de tu lado». Las palabras me golpearon en el estómago. Sentí un vacío frío, como si el aire hubiera desaparecido de golpe. «Necesito que veas algo», dijo entonces. Sacó su celular y me mostró un audio donde Alejandra hablaba con alguien más. «Lo único que necesito es que digas que ella siempre me envidió, que era intensa, pegajosa, que me buscaba demasiado. Yo te cubro, yo me encargo. Nadie tiene que saber que lo inventamos». El corazón me latía en los oídos. Ahí estaba. La prueba de que Alejandra no solo me difamaba, sino que planeaba fabricarlo todo. Me quedé viendo a Daniel incrédula. «¿Por qué me ayudas si al final es tu hermana?». Él suspiró, y por primera vez noté en sus ojos un brillo de tristeza. «Porque no quiero que otra persona más se hunda por culpa de ella. Y porque, aunque no lo creas, siempre te vi como la única que la aguantaba sin romperte».
Guardé el audio en mi celular. Esa noche no dormí. Me revolcaba en la cama pensando en lo que significaba tenerlo. Era un arma, sí, pero también una decisión. ¿Lo usaría para exponerla de nuevo? ¿O me estaba convirtiendo en lo mismo que ella, acumulando pruebas para destruir? Al amanecer, recibí una llamada de mi mamá. Su voz sonaba rara, como si hubiera llorado. Hija, necesito hablar contigo. Alejandra vino ayer a la casa. Dijo cosas muy feas sobre ti. Cosas que no quiero creer, pero necesito que me lo aclares. El corazón me dio un vuelco. Ahí estaba la jugada que Daniel me había advertido. Ya no era un rumor entre amigas o un chisme en el trabajo. Ahora era mi familia la que estaba en la mira. Y entendí que si no hacía algo pronto, Alejandra no solo me iba a quitar amigos, me iba a quitar mi propio apellido. Mi mamá me esperaba en la sala de la casa familiar en la colonia Portales. Tenía los ojos hinchados, la mirada perdida y el gesto de quien no sabe si escuchar o gritar. El olor a café recién hecho llenaba el ambiente, pero a mí me sabía amargo desde antes de probarlo. Me senté frente a ella, intentando controlar el temblor en mis manos. «Dime qué pasó», le pedí, con la voz más tranquila que pude. Mi mamá respiró hondo y luego lo soltó de golpe, como si necesitara sacarse un peso de encima. «Alejandra vino ayer, se sentó justo donde estás tú y empezó a hablar de ti como nunca la había escuchado. Dijo que eras obsesiva, que la seguías a todas partes, que siempre la envidiaste. Hasta…» hizo una pausa, como si le costara repetirlo. «Hasta insinuó que inventaste lo del grupo porque no soportabas verla feliz. Me hervía la sangre». «¿Y tú le creíste?» «Claro que no», respondió rápido, pero bajó la mirada enseguida. Pero lo dijo con tanta seguridad que… me confundió. La rabia me golpeó en el pecho. ¿Confundida? Mamá, ¿me ves capaz de inventar esas cosas? ¿De crear capturas falsas? Tú conoces a Alejandra, la has visto desde que éramos niñas. ¿En serio crees que ella no es capaz de manipular? Mi mamá cerró los ojos, frotándose la frente. Hija, yo no digo que seas mentirosa, pero tampoco quiero una guerra que nos divida a todos. Ese todos me dolió como un disparo, porque entendí que Alejandra había logrado lo que quería, sembrar duda en el lugar más sagrado que tenía. Saqué el celular y puse el audio que me había dado Daniel. La voz de Alejandra llenó la sala, clara, fría, calculadora. Lo único que necesito es que digas que ella siempre me envidió, que era intensa, pegajosa. Yo me encargo de todo, nadie tiene que saber que lo inventamos. Mi mamá se tapó la boca con las manos. «Dios mío», susurró. ¿Eso lo dijo ella? Lo dijo. Y hay más. La miré directo a los ojos. «Mamá, te pido que no vuelvas a dudar de mí, porque cada vez que lo haces, Alejandra gana». El silencio que siguió fue espeso. Solo se escuchaba el ruido de la licuadora de un vecino y el ladrido lejano de un perro. Mi mamá, al fin, asintió. «Tienes razón. Perdóname. No voy a dejar que ella juegue con mi cabeza». Me sentí aliviada, pero sabía que eso era apenas un frente ganado. Afuera, Alejandra seguía moviendo sus fichas. Esa misma tarde recibí un mensaje de mi tía Nora. «Hija, necesito hablar contigo. Me llegó algo que me preocupa». Cuando la vi, sacó de su bolsa unas hojas impresas. Eran publicaciones viejas mías en Twitter, frases sarcásticas sobre la universidad, bromas que yo había hecho hace casi 10 años. Subrayadas en amarillo, parecían insultos dirigidos a gente específica. «Me mandaron esto por correo anónimo», dijo mi tía nerviosa. «Y no quiero pensar mal, pero… ¿eres tú?». Me reí de pura incredulidad. «Claro que soy yo, pero son cosas de hace años, tonterías de estudiante. ¿Quién crees que las mandó?». No hizo falta decirlo. El nombre de Alejandra flotaba en el aire como humo de cigarro. «Ten cuidado», me advirtió mi tía. «Esto se puede poner peor». Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama con la laptop abierta, viendo la carpeta con las pruebas de Daniel y Sandra. Tenía material suficiente para acabar con Alejandra de una vez por todas. Audios, capturas, testimonios. Podía destrozar su reputación frente a cualquiera, pero me atormentaba la duda. ¿Me estaba convirtiendo en ella? ¿En alguien que guarda pruebas para usarlas como cuchillos? A la mañana siguiente, mientras tomaba café en un puesto de la esquina, recibí un mensaje inesperado de Mariana, la amiga que había intentado mediar semanas antes. «Necesito verte. Alejandra está diciendo cosas más graves, cosas que involucran a tu papá». El corazón me dio un vuelco. Mi papá había muerto hacía años, y siempre había sido un tema delicado en mi familia. «¿Qué cosas?», le contesté de inmediato. «No quiero escribirlo. Mejor te lo digo en persona. Pero te advierto, no vas a creer hasta dónde está llegando». Guardé el celular con las manos temblando. Sentí que el aire se me acababa, que el mundo giraba demasiado rápido. Alejandra había cruzado una línea nueva. Ya no se trataba solo de mí. Ahora estaba tocando la memoria de mi papá,
y en ese momento lo supe. No iba a quedarme de brazos cruzados. Si quería guerra, la iba a tener. Me encontré con Mariana en un restaurante discreto de la colonia Roma, uno de esos lugares donde las paredes están cubiertas de fotos antiguas y los meseros caminan despacio, como si supieran que ahí se guardan secretos. Ella ya estaba sentada, con una jarra de agua mineral frente a ella y un gesto inquieto que no me había visto antes. «Gracias por venir tan rápido», me dijo en cuanto me acerqué. «Dime qué pasó, Mariana. ¿Qué dijo Alejandra de mi papá?» Ella bajó la voz, como si alguien pudiera escucharnos. «Está contando que tu papá se avergonzaba de ti, que decía que siempre fuiste una carga, que nunca tuviste carácter. Incluso insinuó que antes de morir, le pidió a ella que cuidara de ti porque no confiaba en que fueras capaz de hacerlo sola. Sentí que me arrancaban el aire de golpe. La garganta se me cerró. Eso es mentira», alcancé a decir con un hilo de voz. «Lo sé», respondió Mariana, rápido. «Lo sé porque yo estuve contigo en el funeral, porque escuché cómo hablaba tu papá de ti. Nunca dijo algo así, pero Alejandra lo repite con tanta seguridad que hay gente creyéndolo». Me llevé las manos a la cara. El recuerdo de mi papá era lo único sagrado que me quedaba, y ahora ella lo estaba manchando para hundirme más. ¿Quién le cree?, pregunté con un nudo en el estómago. Mariana dudó antes de contestar. «Algunas de tus tías». Una incluso dijo que, tal vez por eso Ale siempre se veía más madura. Me ardieron los ojos, pero no dejé que las lágrimas salieran. «Ya basta», susurré. «No voy a dejar que también se robe la memoria de mi papá». Mariana me miró con preocupación. «¿Qué vas a hacer?». «Lo que ella menos espera», le respondí. Esa noche busqué a Daniel. Le conté lo que había pasado, lo que Alejandra andaba diciendo. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, como si lo hubiera escuchado antes. «Sí, me lo mencionó», admitió, bajando la voz. Me dijo que iba a usar eso porque era un tema delicado y que nadie se atrevería a contradecirla. Sentí una mezcla de rabia y asco. «Es sucio, es miserable, es Alejandra», dijo Daniel, sin titubear. «Ella no entiende de límites». Me pasó otro audio, grabado en su propia casa. Se escuchaba la voz de Alejandra hablando con Paola. «Si toco lo del papá, la voy a romper. Ella no va a poder defenderse de eso. Nadie defiende a un muerto». Me temblaron las manos al escucharlo. «Con esto puedo destruirla», dije. «Sí, pero piénsalo bien», contestó él. «Si lo usas, vas a hundirla frente a toda su familia. Y aunque se lo merezca, ¿estás lista para esa guerra?». Me quedé callada. No tenía respuesta. Los días siguientes, Alejandra intensificó su campaña. En redes sociales subía frases sobre la gente que vive de la lástima y los que inventan historias para justificarse. Subió incluso una foto de ella con una vela y la frase «promesas que siempre cumplo», aunque algunos no lo sepan. La gente comentaba con corazones y frases de admiración. Nadie entendía el trasfondo, pero yo sí. Era un golpe directo a mí. El domingo, mi mamá me llamó llorando. «Tu tía Carmen me dijo que tal vez tu papá realmente le pidió a Ale que te cuidara, porque no confiaba en ti. Imagínate», su voz se quebraba. «¿Cómo puede atreverse a decir algo así?». La rabia me atravesó el pecho como un cuchillo. «Ya no voy a callar, mamá». Esa misma noche reuní a mis primos y tíos en la casa de mi abuela. Les pedí que vinieran, que necesitaba aclarar algo. Llegaron desconfiados, murmurando entre ellos. Alejandra no apareció, pero su sombra estaba en cada rincón. Me levanté frente a todos, con las manos sudorosas y el corazón a punto de salirse. «Quiero que escuchen algo», dije, y conecté mi celular a una bocina. El audio de Alejandra sonó claro, sin distorsión, con cada palabra venenosa cayendo en la sala como piedras. «Si toco lo del papá, la voy a romper. Ella no va a poder defenderse de eso. Nadie defiende a un muerto». El silencio que siguió fue absoluto. Mi tía Carmen se llevó la mano al pecho. Mi mamá lloraba. Algunos de mis primos se miraban entre sí con la boca abierta. «Eso es lo que Alejandra piensa de mí. Eso es lo que ha estado diciendo», les dije con la voz temblando de furia. «Ustedes decidan a quién le creen». Nadie habló. Nadie se levantó a defenderla. Por primera vez vi que la máscara de Alejandra empezaba a resquebrajarse en su propio terreno, la familia. Cuando me fui de la casa de mi abuela, sentí que había ganado una batalla, pero no la guerra. Porque si algo sabía de Alejandra era que no iba a quedarse callada después de eso, y no tardé en comprobarlo. Al día siguiente recibí un sobre anónimo en mi buzón. Adentro había fotos mías entrando a bares, abrazando amigos hombres, riendo demasiado cerca de ellos. En la parte de atrás, con letra apretada, estaba escrito: «Veamos si tu mamá piensa que eres tan inocente después de esto». Me quedé parada en medio de mi sala con aquellas fotos en la mano. Eran imágenes viejas, tomadas claramente sin que yo me diera cuenta.
Algunas de hacía años, en reuniones con amigos de la universidad, otras más recientes, en salidas después del trabajo. En todas, el ángulo era sospechoso, como si alguien me hubiera seguido a propósito. El corazón me latía desbocado. Alejandra había cruzado una línea aún más peligrosa. Ahora no eran rumores, eran pruebas manipuladas para sembrar dudas sobre mi vida personal. Esa misma noche, mi mamá me llamó angustiada. «Hija, ¿qué es esto?», me preguntó con voz quebrada. «¿También te llegaron las fotos?». «Sí». «Y Alejandra me dijo que estabas metiéndote en problemas desde hace tiempo, que por eso estabas sola». Me mordí los labios con tanta fuerza que casi sangró. «Mamá, ¿no ves lo que está haciendo? Quiere que me veas como alguien sucia, alguien indigna. Pero tú sabes quién soy». Ella guardó silencio, y ese silencio fue más duro que cualquier acusación. Colgué antes de gritar. No quería darle a Alejandra el gusto de dividirme con mi madre. A la mañana siguiente busqué a Daniel. Lo cité en un café en La Condesa. Llegó tarde, despeinado, con el celular en la mano. «Ya sé de las fotos», me dijo apenas se sentó. «¿Cómo lo sabes?». «Porque las tomó un amigo de Ale». Lo escuché jactándose de eso. Ella se las pidió para tener con qué atacarte si llegaba el momento. Me ardieron los ojos de impotencia. «No puede ser». «Sí puede. Con Ale siempre puede». Daniel me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. «No creas que disfruto contarte esto. Pero necesito que entiendas. No se va a detener. Ella no sabe perder. Y mientras más la enfrentes, más va a inventar». Me quedé callada. El ruido del café, los meseros moviéndose, la gente riendo, todo parecía normal, pero yo sentía que estaba en una guerra invisible que nadie más veía. «¿Y tú qué vas a hacer?», me preguntó Daniel con tono serio. «Voy a demostrar que no tengo nada que esconder», le contesté. «¿Cómo?». «Con la verdad. Siempre con la verdad». Ese fin de semana había una reunión de excompañeros de la preparatoria. Dudé mucho en ir, pero al final decidí presentarme. Necesitaba mirar a la gente a la cara y dejar de vivir como si estuviera escondida. Cuando llegué, no tardaron en acercarse algunos a preguntarme por el pleito con Ale. Fingí sonrisas, esquivé comentarios. Pero a mitad de la noche, Paola apareció. Venía tomada, con una copa en la mano y una sonrisa burlona. «Miren quién llegó», dijo en voz alta, la que se cree mártir de la amistad. Algunos rieron incómodos, otros fingieron no escuchar. Yo respiré hondo y me acerqué. «¿Sabes qué es lo triste, Paola? Que no necesitas ser como ella. Podría ser mejor, pero prefieres seguirla aunque te queme con su fuego». Su sonrisa se borró. «No me vengas con discursos baratos. ¿Tú solo quieres atención?». «No», respondí. «Yo solo quiero paz. Y algún día, cuando ella también te traicione, vas a entender lo que digo». Me di la vuelta y la dejé ahí, con su copa temblando en la mano. Sentí los ojos de todos sobre mí, pero por primera vez, no me importó. La verdadera sorpresa llegó al día siguiente. Estaba en mi departamento cuando alguien tocó la puerta. Era Sandra. Venía con el rostro desencajado. «Ya no puedo más», dijo apenas la dejé pasar. «Alejandra me está presionando. Quiere que declare contra ti. Que diga que eras obsesiva, que inventaste todo. Me amenazó con mostrar conversaciones mías para arruinar mi trabajo si no la apoyo». Me quedé helada. «¿Y qué vas a hacer?». «No lo sé», respondió ella al borde del llanto. «Pero vine a advertirte y a darte esto». Sacó su celular y me enseñó mensajes recientes de Alejandra. Instrucciones detalladas de cómo tenía que hablar mal de mí, qué frases usar, qué historias inventar. Todo escrito negro sobre blanco. «Con esto puedes hundirla», me dijo Sandra. Yo ya no aguanto vivir con miedo». Le agradecí entre lágrimas. La abracé, aunque todavía había en mí una mezcla de rencor y compasión, y entendí que Alejandra había empezado a perder el control de su propio círculo. Esa noche, mientras guardaba las nuevas pruebas, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. «Si sigues, no respondo por lo que pueda pasar. Recuerda que no todos los golpes son con palabras». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ya no eran rumores, ya no eran fotos o audios. Era una amenaza directa. Y entendí que la próxima jugada de Alejandra no iba a ser solo social. La amenaza me dejó sin dormir. Me pasé la noche entera con las luces encendidas, escuchando cualquier ruido mínimo en el edificio. Un portazo en el pasillo me hacía saltar. El motor de una moto abajo me sonaba a persecución. Nunca había sentido ese tipo de miedo. Uno que no era solo emocional, sino físico. Al amanecer marqué a Daniel. Me mandaron un mensaje anónimo. Le dije sin rodeos. Me advirtieron que el siguiente golpe no será con palabras. Hubo silencio al otro lado. Luego escuché cómo exhalaba fuerte. «Ya empezó con eso». «¿Cómo que ya empezó?». Alejandra habló hace unos días con un tipo que conozco del gimnasio. Alardeaba de que, si las palabras no alcanzan, siempre hay formas de asustar. Yo pensé que era puro teatro.
pero ya veo que no. El estómago se me encogió. ¿Y qué hago, Daniel? ¿Voy a la policía con un mensaje de WhatsApp? Se van a reír en mi cara. No lo sé, contestó él, pero no puedes enfrentarla sola. Esa tarde, al salir de la oficina, noté algo extraño. Un auto negro estaba estacionado a media cuadra. No le di importancia al principio, pero cuando crucé la calle, arrancó despacio detrás de mí. Caminé más rápido. El auto siguió. Doblé por una esquina y entré a una tienda de abarrotes fingiendo que compraba agua. El coche se quedó unos segundos en la esquina y luego se fue. Mis manos temblaban tanto que apenas pude pagar. El cajero me miró raro. Al llegar a casa, cerré todas las cortinas. Mi celular vibró. Un nuevo mensaje. ¿Ya entendiste? No es juego. Me desplomé en el sillón. Las lágrimas me brotaron sin permiso. No por Alejandra, sino por lo que estaba dispuesta a hacer con tal de no perder. El sábado decidí enfrentarla. La busqué en un café de la Roma donde siempre presumía estar. Entré decidida, con la USB en mi bolsa y los mensajes en mi celular. La vi en una mesa con Paola, riéndose como si nada. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. «Necesitamos hablar», le dije, firme. «¿Ahora vienes a buscarme?», contestó alzando la ceja. «Pensé que estabas muy ocupada haciéndote la víctima». Me senté frente a ella sin pedir permiso. «Ya basta, Alejandra. Tengo pruebas de todo. Los audios, las capturas, los mensajes donde manipulas a tus amigas, incluso los que planeaste para inventar cosas de mi papá. ¿Quieres que los publique?». Ella soltó una risa corta. «Hazlo. ¿Crees que la gente siempre cree en pruebas?». «No, bonita. La gente cree en quien sabe contar mejor la historia. Y yo siempre lo hago mejor que tú». La rabia me subió como fuego. «Ya no se trata de ganar. Se trata de que dejes de destruir». Se inclinó hacia mí, con esa sonrisa venenosa que conocía de memoria. «¿Sabes qué es lo que más disfruto? Verte temblar. Porque aunque creas que me estás enfrentando, yo ya estoy dentro de tu cabeza. Tú piensas en mí todo el tiempo. Yo ya gané». No respondí. Solo la miré a los ojos. Y en ese instante, entendí que ella tenía razón en algo. Me había dejado atrapar en su juego. Me levanté, saqué el celular y puse el audio en altavoz. «Si toco lo del papá, la voy a romper. Nadie defiende a un muerto». Las cabezas de las mesas cercanas se giraron. Paola abrió los ojos como platos. Alejandra se puso pálida. «Este es apenas uno», le dije en voz baja. «¿Quieres que siga?». Ella me arrebató el celular con violencia, pero todos alrededor ya habían escuchado. La tensión en el café era palpable. Un murmullo comenzó a crecer. «Devuélvemelo», exigí. Alejandra me lo lanzó de mala gana sobre la mesa. Se levantó, roja de furia, y salió del lugar con Paola detrás. Yo me quedé sentada, temblando, pero con la certeza de que algo había cambiado. Su máscara había caído frente a testigos que no eran mi familia ni mis amigos, sino extraños que la vieron sin disfraz. Esa noche recibí un mensaje de Sandra. Ya no la siguen como antes. Varias personas en el trabajo le dieron la espalda después de lo del café. Pero ten cuidado, está más peligrosa que nunca. Me acosté en la cama, agotada, con el celular en la mano. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba perdiendo, que la gente comenzaba a ver lo que yo veía desde hace tiempo. Pero al amanecer, el timbre de mi departamento sonó insistentemente. Abrí la puerta y encontré un sobre tirado en el piso. Lo recogí, lo abrí, y dentro había una sola foto. Yo, dormida en mi cama, tomada desde la ventana. Se me heló la sangre. Ya no era una guerra de palabras ni rumores. Alguien había entrado en mi espacio más íntimo. Y comprendí que el final estaba cerca, pero no iba a ser pacífico. Esa foto cambió todo. No era ya un juego de humillaciones públicas ni de rumores venenosos. Alguien había estado en la ventana de mi cuarto mientras dormía. El miedo me paralizó al principio, pero después me encendió una fuerza que no había sentido nunca. Esa noche no lloré, no temblé. Decidí que ya no iba a ser la presa. Al día siguiente cité a Daniel y a Sandra en mi departamento. Les mostré la foto. Esto ya pasó todos los límites. Si me quedo callada, la siguiente será peor. Sandra se llevó las manos a la boca, horrorizada. «¡Dios mío!». Daniel apretó los puños. No sé si fue ella directamente, pero sí sé que alguien lo hizo por ella. Planeamos un último movimiento. No iba a ser un arrebato como el de la fiesta, sino algo calculado, sin vuelta atrás. Juntamos todo. Los audios, las capturas, los mensajes que Sandra guardaba, incluso las fotos de las amenazas. Decidimos mostrárselo al círculo más grande posible. Familia, amigos, conocidos, colegas. Una exposición total. Llegó el día. Era la boda de una prima en un salón enorme en Tlalpan. Yo sabía que Alejandra estaría ahí, rodeada de la misma gente que alguna vez la aplaudió.
Entré con Daniel y Sandra, los dos como testigos silenciosos. Durante la fiesta, cuando todos estaban relajados y con las copas en la mano, pedí la palabra. «Solo quiero mostrar algo», dije con voz firme, agarrando el micrófono. Conecté mi celular al proyector del salón. Uno a uno, los audios se escucharon con claridad. La burla de Alejandra hacia sus amigas, la estrategia de inventar historias, su plan de usar la memoria de mi papá para romperme. Cada palabra caía como un balde de agua helada sobre los presentes. Alejandra se levantó gritando: «¡Es mentira! ¡Es un montaje! ¡Ella lo inventó todo!». Pero entonces Daniel se adelantó. «No es mentira», dijo, con una serenidad que heló el salón. «Yo soy su hermano, y la escuché con mis propios oídos. Estoy cansado de ver cómo destruye a la gente». El silencio fue brutal. Paola bajó la cabeza, sin poder defenderla. Sandra mostró en su celular los mensajes que Ale le había mandado para obligarla a mentir. Ya no había salida. Alejandra gritaba, lloraba, pedía que le creyeran, pero las miradas de todos eran de decepción, de incredulidad, de miedo. La reina de la farsa había quedado desnuda frente a su propio público. Yo solo dije una frase antes de devolver el micrófono. «No vine a humillarte, Alejandra. Vine a liberarme de ti». Esa noche volví a casa, y por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque ya no tenía nada más que esconder, ni que temer. Con el tiempo, todo tomó su lugar. Alejandra perdió gran parte de sus amistades. En el trabajo la marginaron. Ya nadie confiaba en ella. Intentó justificarse, pero la evidencia era demasiado clara. Terminó aislada, consumida por su propio veneno. Paola se mantuvo a su lado un tiempo, pero eventualmente se alejó, harta de cargar con la mala reputación de Ale. Hoy sé que intenta recomponer su vida social, pero siempre la acompaña la sombra de haber sido su cómplice. Sandra encontró una segunda oportunidad. Después de todo lo que pasó, cambió de trabajo y empezó a reconstruir su vida lejos del círculo de Alejandra. Su valor al mostrar la verdad la convirtió en alguien diferente, más fuerte. Daniel se liberó también. Confesar públicamente lo que había guardado por años fue para él un peso menos en la espalda. Nuestra relación cambió. Dejamos de ser conocidos lejanos y nos convertimos en aliados, casi amigos. Mi familia. Al principio dudaron, pero después de escuchar las pruebas se unieron a mí. Mi mamá lloró durante días, arrepentida por haber flaqueado cuando más necesitaba su apoyo. Con el tiempo, nuestra relación se volvió más fuerte. Yo ya no soy la sombra de nadie. Aprendí que el amor propio no se negocia, que la lealtad no se ruega y que las amistades verdaderas no necesitan escenarios para existir. No salí ilesa, pero sí salí libre. La última vez que vi a Alejandra fue en la calle Madero, meses después. Caminaba sola, con la mirada perdida y el celular en la mano. Cuando me vio, intentó sostenerme la mirada, pero no pudo. Bajó los ojos y siguió su camino. Y yo entendí que esa era mi verdadera victoria. No destruirla, sino no necesitarla nunca más. Porque a veces la peor venganza no es gritar ni humillar, es mostrar la verdad y después simplemente seguir caminando.